Vale, pues vamos a ir comenzando, que son las 9, ¿vale? Y mientras que la gente se vaya conectando. Bueno, pues según a todos y a todas, muchas gracias por conectaros a esta segunda jornada con Alfonso. Como siempre, voy a poner un poco en contexto de dónde viene esta jornada. Vale, esta jornada se enmarca dentro de la programación de Oficina Acelera Pyme del Colegio de Ingenieros Industriales de Guipúzcoa y en esta ocasión, al igual que hace 2 semanas, pues contamos con la colaboración del Colegio de Economistas. Así que Iluminada, no sé si estarás por ahí. Muchas gracias también por toda la difusión y por hacer que, bueno, pues la gente se haya apuntado a esta segunda jornada. Las oficinas de Acelera Pyme son una red de oficinas que se ha puesto en marcha en toda España por el Ministerio de Transformación Digital de la Función Pública y están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea. El objetivo de estas oficinas es poner en valor las nuevas tecnologías. Lo que queremos es mostrar a las pymes y a los profesionales cómo estas nuevas tecnologías pueden implementarse en sus negocios, cómo pueden mejorar sus procesos y cómo pueden beneficiarles en su día a día. Para ello estamos haciendo una serie de jornadas divulgativas, jornadas de demostración de tecnologías, productos y servicios para que veáis pues, cómo estas tecnologías pueden aplicarse a vuestras empresas y ver cómo podéis beneficiaros de las ventajas que aportan. Así que dicho esto, os dejo con Alfonso, ¿vale? Tenéis el chat habilitado para que podáis hacer cualquier pregunta y también, bueno, pues si alguien quiere hablar, pues Alfonso o yo también nos podemos dar acceso al micrófono, ¿vale? Que ahora mismo lo tenéis deshabilitado. Como siempre, os mandaremos tanto la documentación como el vídeo, como la encuesta de satisfacción por email. Y nada, pues que disfrutéis de esta segunda jornada. Muy bien, pues muchas gracias, Nerea. Egun on guztioi, muchas gracias a todos, bienvenidos. Quiero en primer lugar pues agradecer al Colegio de Ingenieros de Guipúzcoa y a Economistac pues esta oportunidad para poder hablar hoy sobre ChatGPT y en concreto sobre una aplicación específica pues de cómo nos puede ayudar la IA, en este caso la IA generativa, en este caso ChatGPT, en nuestro día a día, pues cuando trabajamos con datos y queremos pues trabajar informes, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a tener hoy un webinar en el que va a ser eminentemente visual y práctico. Quiero decir que vamos a ir siguiendo un hilo de presentación con un PowerPoint, con diapositivas, pero luego lo que vamos a ir haciendo son experiencias en vivo con ChatGPT para que veáis pues, cómo podemos conseguir resultados y qué resultados podemos conseguir hoy con la IA, pues con un esfuerzo moderado y con un conocimiento moderado. Este webinar está pensado pues, en personas que ya tienen cierta familiaridad con ChatGPT y que bueno, pues que os gusta o que podéis tener un poco interés en trastear, sin perjuicio de que, pues para conseguir a veces soluciones un poco más profesionales, pues se pueda acudir ya pues a un apoyo externo. Eh, Voy a compartir la presentación, como decía, y así pues arrancamos. Vamos a ver, aquí tenemos la presentación. Vamos allá. Bueno, pues antes que nada, pues si me permitís un momento, un par de minutos, pues para presentarme. Yo soy Alfonso Aguirre, fundador de Neoingenio. Eh, Nos dedicamos pues a asesorar a empresas y a implantar soluciones de inteligencia artificial generativa, principalmente para automatizar procesos dentro de las empresas. Al final, en la empresa se producen continuos flujos de información y es un poco con lo que trabaja la inteligencia artificial. Y esta inteligencia artificial nos es capaz pues, de procesar esta información y ofrecernos una serie de resultados pues, que hasta ahora pues, desempeñaban muchas veces personas por la dificultad o el coste que tenía hacerlo de una manera más estándar o más habitual basada en software, ¿no? Eh, em, Trabajamos en el ámbito de la empresa con los datos privados de la empresa, aunque supongo que ya a estas alturas quienes estáis pues conocéis esos límites en la privacidad que tiene el trabajo con la inteligencia artificial generativa, pero bueno, ya hay
hay soluciones y licencias que ofrecen estas empresas para trabajar con datos en un entorno seguro. Entonces, trabajamos siempre en este entorno seguro, ya sea utilizando herramientas como ChatGPT o dentro de entornos Microsoft, utilizando la IA de Microsoft, Copilot. Y luego también nos dedicamos a la formación a medida en las empresas para pues, habilitar o capacitar a las personas de los equipos pues, para el uso de la inteligencia artificial generativa a un nivel de usuario. Esto es un poco el esquema de lo que solemos hacer. ¿eh? Partiendo de la consultoría, el identificar proyectos en los cuales la implantación de IA generativa puede producir una mejora en la empresa, a veces pues una mejora de mayor competitividad en cuanto a consigamos realizar determinados procesos de una forma mucho más rápida y más ágil, o a veces, pues porque permitimos a los profesionales acceder y consultar información que de otra manera le puede ser muy costosa obtener y que además es parte de lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver cómo ChatGPT nos va a ayudar a extraer información de datos y analizar esos datos y, por tanto, tener unos informes más ricos. La IA no nos va a sustituir a la persona, sino que nos va a ayudar para que nosotros como profesionales podamos hacer un análisis de mayor valor de los datos que tenemos en la empresa. Nos dedicamos también a la implantación de estas soluciones, es decir, al realmente a llevar a cabo la solución y la puesta en marcha de esta solución dentro de la empresa y a lo que decíamos antes de la formación y capacitación. Bueno, pues ya sin más, vamos a ir entrando en el tema de hoy, que hemos llamado Escala tus informes con ChatGPT. Bueno, he dividido la presentación en 5 bloques. Vamos a ver primero un pequeño bloque introductorio que nos vamos a entender por qué ChatGPT es capaz de entender un lenguaje profesional. Vamos a ver qué puede hacer y qué limitaciones tiene. Y luego ya vamos a ir entrando en harina en diferentes casuísticas que podemos tener a la hora de trabajar con información y con datos para generar o para obtener esos informes. Vamos a ver, primera parte, qué hacemos cuando tenemos todos esos datos, cómo podemos utilizar la propia inteligencia artificial generativa, ChatGPT, para preparar los datos. Vamos a ver luego cómo podemos visualizar y analizar esos datos. Luego vamos a ir a un bloque 4 y es qué pasa cuando tenemos información que no está estructurada. Estructurada, entendemos que es cuando tenemos tablas de datos, pero hay veces que esa información está en documentos, distribuida en documentos de texto, una memoria, un documento legal, eh, cualquier otro texto. ¿Vale? Ahí en esos documentos hay información rica que es de valor y que podemos trabajar con ella. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción de cómo es capaz la inteligencia artificial generativa de extraer esa información de valor y una vez que ya sabemos que la ha extraído, pues ya podremos trabajar con ella. Y ahí nos quedaremos. Y luego vamos a ir a la parte última y en la que vamos a ver un ejemplo de, claro, qué pasa cuando yo quiero tener un informe de forma recurrente, por ejemplo, con una periodicidad mensual, trimestral o incluso anual. Me puede interesar tener cierta repetitividad en la generación de los informes. Y eso, quienes habéis trabajado con ChatGPT, pues sabéis que puede suponer el volver a empezar y a dar múltiples instrucciones, porque a veces conseguir lo que queremos en ChatGPT, hablo en ChatGPT en general o cualquier otra IA generativa, también supone un coste. De hecho, hay estudios y análisis en consultoría sobre hasta qué punto a veces invertimos tanto tiempo en ChatGPT que nos comemos el ahorro que esperábamos obtener, ¿no? Bueno, pues hay maneras de ir estandarizando determinados procesos y así que las sucesivas veces que queramos realizar ese proceso, como puede ser la generación de un informe, pues esto sea más rápido. Y eso lo veremos al final con una herramienta que la tenéis ahí en ChatGPT. Bueno, primero entonces, ¿por qué ChatGPT entiende nuestro lenguaje profesional? Bueno, pues hay que remitirse a cómo funciona ChatGPT. Y repito, bueno, en este caso vamos a hablar con ChatGPT y vamos a hacer todas las demostraciones con ChatGPT, salvo una cosita que tengo para enseñaros en Claude, pero es aplicable para las otras IAs generativas. Bueno, ¿qué es lo que
han ido entrenando a estas herramientas? Pues les han enseñado a entender, aprender patrones, aspectos que se repiten, a través de dotarles de muchísima información e irles enseñando esas relaciones entre diferentes elementos. Por ejemplo, se les han enseñado patrones de lenguaje, de cómo se componen los idiomas, cómo se les han enseñado relaciones entre conceptos. Por ejemplo, pues han enseñado a cómo perro y ladrar están más próximos que ladrar y gato, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de relaciones entre conceptos se les han ido entrenando a partir del suministro de cantidades ingentes de textos, imágenes, datos en definitiva. Sobre estructuras habituales, se les ha enseñado estructuras habituales de documentos, con lo cual también la IA interpreta dónde suele estar determinada información. Se me ocurre, pues en las facturas, en la parte superior suele aparecer la fecha, que tiene un formato día a día, DD, AAA para día, mes, año, por ejemplo, u otros formatos en función del país, del lenguaje. Todo eso se le ha ido entrenando. ¿eh? Respuestas típicas también, respuestas probables. En definitiva, la IA generativa no tiene detrás tampoco una base de datos exacta, sino que han construido esa base de datos vectorial que se llama, que establece esas relaciones de cercanía entre conceptos, como la que os indicaba antes a modo de ejemplo, entre la proximidad que tiene perro con ladrar o gato con ladrar. Pues no es, gato y ladrar no están próximas, estará con maullar, mientras que perro estará más próximo de ladrar. Vale, esas bases de datos vectoriales que establecen esas relaciones entre elementos, que establecen las distancias entre ellas, pues es lo que hay detrás de estas IAs generativas. Y bueno, pues una mala noticia, o buena, según cómo queramos verlo, y es que la IA generativa pues no sabe de nuestra empresa y no va a saber de nuestros datos, a priori, salvo que esa información fuera pública. Si trabajáis en una empresa grande cuya información es pública, pues ahí sí sabrá pues, la información que se ha publicado ahí. Por tanto, ¿qué conocimiento trae de serie? Pues terminología habitual de un sector, estructuras de documentos típicos, como decía, pues facturas, contratos, albaranes, otro tipo de documentos. Indicadores frecuentes, pues el PIB, el IPC, y en múltiples ámbitos. Relaciones entre variables, pues se me ocurren aquí pues, las fórmulas de física, de matemáticas, posibles análisis que se suelen hacer a determinados conjuntos de datos, todo eso lo tiene ya de serie. Pero tiene conocimiento, tiene límites en este conocimiento. Por ejemplo, si hay sectores muy especializados, si trabajáis en un ámbito muy especializado, pues puede ser que la información con la que cuente la IA pues no sea muy rica, por tanto, no sea muy precisa en las respuestas. También hay que tener en cuenta que como se le ha ido suministrando información a ChatGPT, esta información se le ha suministrado hasta determinada fecha. Por tanto, si le preguntamos algo que ocurrió ayer o una información de ayer, pues no la va a tener. Vamos ahora a entrar a ChatGPT y vamos a ver hasta cuándo tiene información. También pasa lo mismo con los idiomas. Cada vez más cuenta con información más rica en muchos idiomas, pero hay muchísimos idiomas en el mundo y no todos tienen tanta información y documentación escrita que se le haya podido suministrar a ChatGPT. Por tanto, ahí puede tener cierta limitación al ofrecer textos o traducciones o hablar en ese idioma, ¿verdad? Y luego, pues, obviamente tampoco conoce la terminología interna o los criterios propios de una organización. Muchas veces las organizaciones hay determinados conceptos o ideas o términos que los tenemos moldeados a nuestra manera de interpretarlos. Aplicamos nuestros propios criterios, que no tienen por qué ser los más habituales fuera, ¿verdad? Entonces, la IA generativa desconoce eso. Por tanto, siempre que tengamos que hacer algún análisis en el que esté sujeta a algún tipo de interpretación eh, propio de la organización, tendremos que explicar a ChatGPT cómo lo interpretamos nosotros para que ChatGPT nos dé respuestas acordes. Vamos entonces a entrar ahora en ChatGPT. Voy a cambiar la pantalla que compartimos. Nos vamos a ir a Google, que es donde tengo ChatGPT.
Y vamos a hacerle una pregunta sencilla. Decíamos que queremos saber hasta qué fecha tiene información ChatGPT, ¿no? Entonces vamos a ver, lo vamos a preguntar de otra manera. ¿Cuál es la fecha más reciente con la que cuentas información como ChatGPT? Vamos a ver si me entiende la pregunta porque ha sido un poco al vuelo. Pero bueno, ahí la tenemos. ¿Veis? Pues fijaros, ChatGPT cuenta con información entrenada hasta agosto de 2025. Vale, ¿qué pasa después de esa fecha? Pues que no tiene esa información, sino que lo que va a hacer es, si nosotros le hemos habilitado el permiso, va a salir a Internet a buscar en la web si hay una información en tiempo real. Así que sí, podemos preguntarle cuál ha sido el resultado de los partidos del fin de semana. Irá a Internet a buscarlo. Pero si hay otro tipo de acontecimientos, pues igual no los ha encontrado. ¿eh? Decíamos también que otra de las limitaciones que tenía era los idiomas, ¿verdad? Pues bueno, vamos a preguntarle, a ver, en qué idiomas puede tener mayor conocimiento y de cuáles menos, ¿verdad? Dime cuáles son los idiomas que mejor manejas y de los que tienes mayor fuente de información y cuáles son los que menos. No le voy a decir que me haga una respuesta corta, porque ya sabéis que ChatGPT es muy locuaz. ¿eh? Además, yo suelo trabajar con el modo thinking en muchas de las respuestas, porque me suele gustar más, en general, para el tipo de consultas que trabajo, le pongo este método, por lo cual se toma algo más de tiempo en responder y también suele ser respuestas a veces un poco largas. Pues vamos ahí, vamos a ver qué nos dice sobre los idiomas. Pues mirad, ahí por ejemplo vemos que lo que mejor habla, pues el inglés. Dice que tiene buen manejo, pues en español, francés, alemán, italiano, portugués, buen manejo chino, japonés, coreano, árabe, ruso, neerlandés. Y luego aquí ya pues no nos pone, no nos especifica. Pero bueno, le vamos a preguntar por el euskera. Vamos a ver qué nos dice del euskera. Pues buen manejo, pero menos uniforme. Así que lo vemos en una zona media y manejo limitado. Podemos decir, pues, en esta escala de 1 a 5, pues entre un 2 y un 3, ¿vale? Bueno, pues simplemente, pues lo que comentábamos antes, tiene limitaciones, tenemos que conocer las limitaciones que tiene ChatGPT y en parte es por los idiomas. Bueno, vamos a irnos al PowerPoint, haremos un poco este cambio de diapositivas poco a poco. Vale, pues vamos allá, vamos a seguir entonces. Una pequeña práctica de vamos a comprobar qué entiende ChatGPT cuando nosotros, desde cero, le proporcionamos un documento. Entonces, el primer ejemplo que tengo, bueno, vamos a ver dos. Un ejemplo va a ser un balance de empresa. Vamos a ver cómo interpreta una serie de términos contables y luego vamos a enseñarle una demo 2, un dataset. Un dataset es un conjunto de datos, en este caso de vuelos desde aeropuertos de Nueva York en 2013. Es un dataset conocido, quiere decir que juega ahí con cierta ventaja ChatGPT. Pero veréis, os lo enseñaré y veréis un poco los contenidos y cómo él, vamos a ver qué es lo que es capaz de entender y lo que no. Vamos con el primero de ellos, que es el balance de empresa. Os voy a enseñar el balance de empresa. Bueno, me voy a ir a la pantalla completa para compartir y así reducimos un poco el baile de diapositivas, de intercambio de pantalla. Bien, vamos a abrir el balance de empresa. Vamos a ver que nos lo abra. Lo tenemos aquí, ¿vale? Es un balance de una empresa ficticia y con una serie de datos, pues que quienes estéis familiarizados con las cuentas de pérdidas y ganancias y con los balances, pues encontraréis reconocible. Pues bueno, vamos a ir a ChatGPT, vamos a abrir vamos a abrir un nuevo chat
vamos a activar que sea un chat temporal porque solamente lo vamos a usar ahora y le vamos a añadir el documento. Aquí lo tenemos, ¿vale? Y creo que tenía aquí un pequeño prompt. Le vamos a decir, te voy a facilitar un balance de una empresa, quiero que me demuestres que reconoces los términos contables e indicadores básicos. Para ello vas a ir paso a paso con cada una de estas peticiones. Solicita antes autorización antes de pasar a la siguiente. ¿Vale? Vamos a ir que nos haga una pequeña secuencia de qué entiende. En primer lugar, le vamos a preguntar por los principales términos contables que aparecen. Le vamos a decir que nos demuestre que lo comprende. Luego le vamos a pedir información sobre indicadores clave o KPIs más habituales en un documento de este tipo. Y luego le vamos a preguntar a ver qué información adicional le echa en falta para completar el análisis. Y por último, le vamos a pedir un detalle concreto. Pero eso se lo mandaremos, se lo pediremos después. Vamos a empezar con los tres primeros. Lo voy a pegar aquí y vamos a ver qué es lo que nos saca de este balance. Bueno, pues ahí tenemos. Como podéis ver, enseguida ha identificado una serie de términos contables que son perfectamente reconocibles en el ámbito de los balances y de las pérdidas de ganancias, y de las cuentas de pérdidas y ganancias. Pues el patrimonio neto, pasivo, la cuenta de proveedores, etcétera. ¿Vale? Vamos a ir al paso 2, donde le vamos a pedir los KPIs más habituales. Le hemos dicho que nos calcule 5, pero bueno, podríamos pedirle pues todos los que se le ocurran. Pero a fin de acortar un poco el tiempo de espera, que ya vais a ver que, bueno, diferentes pruebas, pues a veces puede ser un poco pesado. Bueno, pues aquí vemos cómo efectivamente ya le viene de serie una serie de indicadores que son típicos, fondo de maniobra, ratio de endeudamiento sobre patrimonio neto. Le hemos pedido en nuestro PROM que nos describa la fórmula, que extraiga los datos y haga el cálculo y que nos dé su valor. ¿Vale? Entonces ya vemos que eso nos lo hace de forma sencilla. Adelante con el paso 3. ¿Qué es lo que echaría en falta? ¿Vale? Bueno, pues vemos, pues nos pediría datos de ejercicios anteriores para poder ver evoluciones, desgloses y vencimientos de deuda para saber, pues, cómo está la empresa para afrontar los pagos a corto plazo, detalles de clientes. Bueno, y ahora vamos con dime el valor del fondo de maniobra y dime el valor del ratio del fondo de maniobra. Y aquí vamos a ver si cae en la trampa que le hemos preparado. Y es que en teoría, vamos a ver, en teoría debería dar una discrepancia en un dato. Bueno, nos dice que es 1,40 el ratio del fondo de maniobra. Vamos a comprobarlo en el documento. Vamos a ver dónde lo teníamos. Si no, a ver si no me lo salto. No, creo que lo tengo, si no, en el otro documento que es el balance completo. Lo tenemos aquí, que es del cual he extraído el fondo de maniobra, perdón, el fondo de maniobra, el balance. Y aquí sí teníamos unos indicadores al curso. Vale, efectivamente, ratio fondo de maniobra aquí nos da 0,21 y nos ha dado 1,40. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ir a ChatGPT y le vamos a decir, mi dato del ratio de fondo de maniobra es 0,21, me parece que era, ¿verdad? Vamos a comprobarlo aquí. Ratio fondo de maniobra 0,21. Fijaros que el fondo de maniobra si era 660.000, si nos vamos al documento, tenemos fondo de maniobra 660.000, sin embargo, nos ha dado un ratio de fondo de maniobra diferente. Entonces, vamos a preguntarle a él por qué es diferente cuando nosotros tenemos 0,21. Bueno, y aquí tenemos.
Y es que está utilizando otra fórmula diferente a la que se ha utilizado aparentemente a la hora de elaborar este informe. ¿Vale? Bueno, ¿qué quiere decir? Pues lo que comentábamos antes, en que relativo a que ChatGPT utiliza unas informaciones, pero no tienen por qué ser siempre las que utilizamos dentro de nuestra organización, o los criterios o las formas de aplicar en este caso, los indicadores que tenemos dentro de la organización. Por tanto, este error me lo ha realizado pues siempre que se lo pregunto. Entonces, si yo no quisiera que este error se repitiera en sucesivos análisis, yo le tendría que explicar a ChatGPT que nosotros el ratio de fondo de maniobra lo calculamos de otra manera para poder obtener ese dato. ¿Vale? Bueno, yo no soy experto en el ámbito de análisis de balances, pero bueno, entiendo que con la respuesta que me ha dado tiene que ver con esta cuestión. ¿Vale? Pero bueno, con lo que nos que tenemos que quedar es que hay veces que nosotros tenemos criterios y formas diferentes de analizar datos o de interpretar valores y tenemos que, si queremos utilizar ChatGPT para ese análisis, le tenemos que informar de esos criterios. Bueno, vamos con la siguiente demostración. Y es que ahora nos vamos a ir a analizar un dataset de vuelos de Nueva York que además vamos a utilizar ahora en varias, en otros ejemplos, ¿no? Bueno, este documento, os lo voy a enseñar, tiene esta forma. Se nos va a abrir ahora un Excel, ¿vale? Yo creo que ya lo veréis todos. Fijaros, es una sucesión de columnas. En este caso contiene 10.000 filas. El archivo original tiene 300.000. Ya os adelanto que ChatGPT funciona con el de 300.000. Lo que pasa es que tarda más. Entonces, bueno, pues en este caso lo preparo con 10.000 y así nos agilizamos un poco consumos de datos y todo, y lo hacemos más rápido. Vale. Bueno, es un dataset muy típico que recoge estadísticas de vuelos desde aeropuertos de Nueva York. Estos que aparecen aquí bajo la columna Origin son los tres principales o los tres aeropuertos de Nueva York. Luego están los destinos. Si vemos un poco rápidamente qué consiste la tabla, pues tenemos la fecha, la hora de salida, que está expresada en este formato. Por ejemplo, si veis 19:29 son las 7:29, pero que luego añade un punto cero pues por algún error en algún tipo de conversión de datos. Luego tenemos la Depth Time, pues sería la prevista, la hora prevista de salida. Tenemos el retraso, la hora de llegada, la hora prevista de llegada, el retraso en la llegada. O sea, tenemos retraso en la salida y retraso en la llegada. La aerolínea que lo ha llevado, el avión, o sea, el número de vuelo, la matrícula del avión, origen, destino, tiempo de vuelo en minutos, 169 minutos, distancia en millas. Bueno, distancia en millas, eso lo sé yo, no lo sabe ChatGPT a priori, hay que decírselo. Y luego esto es un marcador de la franja horaria en la que llega el avión a destino, que se utiliza, y eso también lo sabemos nosotros, no lo tiene por qué saber ChatGPT, pero que se utiliza para luego cruzar con datos, por ejemplo, de previsiones meteorológicas. De tal manera que puedan saber el avión, pues si puede hacer un análisis de cuál va a ser el tiempo o la climatología en esa hora, en ese destino. Eso ya son la interrelación entre diferentes tablas. Vale, pues bueno, vamos a ver qué es lo que entiende nuestro ChatGPT. Vamos a ponerle, bueno, vamos a añadirle el archivo, que es lo que entiende ChatGPT, cuando le subimos directamente este archivo. Tengo aquí un pequeño prompt, lee el contenido de este fichero, revísame los nombres y las columnas y haz lo siguiente. Distingue entre qué campos tienes absolutamente claros y no necesitan ninguna interpretación. Le vamos a pedir que nos diga qué entiendes y dónde tiene dudas, en esencia. ¿Vale? Entonces lo vamos a pegar aquí y ahora vamos a esperar a que responda. Se tomará un poco su tiempo, pero bueno, mientras seguimos leyendo, le vamos a pedir un primer grupo que incluya los campos que le resultan totalmente claros. Aquí ya sabéis que a veces vamos a chocar
con la incontinencia verbal que tiene ChatGPT, ¿eh? Y es que no calla y es capaz de decir cualquier cosa a veces con tal de agradar o de rellenar un tiempo muerto. Y en segundo grupo, los campos que le resulten ya más ambiguos y que requieran cierta aclaración. Hemos dicho que nos lo ponga en formato tabla. ¿Vale? Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Qué tiene claro? Pues el año del vuelo, el mes, el día, el carrier, que es la aerolínea, el número de vuelo, la matrícula o identificador de la aeronave, aeropuerto de origen y destino. Y luego resulta que tiene dudas. ¿Eh? Tiene campos ambiguos o que requieren aclaración. Y aquí es donde, ¿verdad? Entramos en juego otra vez lo que decíamos antes con con el análisis del balance. Y es que para el correcto análisis de los datos necesitaremos nosotros eh, dar a ChatGPT la interpretación correcta de cada uno de los campos o valores que están incluidos. Por ejemplo, ya veis que como cita, pues ese número decimal en la hora, es un poco sorprendente. Los retrasos, pues dice que hay probablemente en minutos. Claro, ¿qué pasa con un retraso en la salida en negativo? Bueno, pues podemos intuir que es que ha salido antes de la hora prevista. Pero conviene fijar eso en el conocimiento de ChatGPT si queremos hacer análisis sobre estos datos. Y otra serie de dudas que tiene. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir entonces con la presentación. ¿Vale? Lo que entonces, resumen de esta primera parte. ChatGPT tiene datos de serie, conoce muchas cosas, pero hay determinados ámbitos en los que no lo conoce, particularmente todo lo concerniente a nuestra propia organización. ¿Vale? Bueno, vamos a ver entonces cómo haríamos la preparación de los datos ahora para poder empezar a analizarlos. Bueno, normalmente, ¿cómo trabajamos nosotros con datos? Pues a nivel usuario, ¿verdad? Imagino en una micropyme o en una pequeña empresa o incluso en una grande, aquellos pues que acaban haciendo cosas que están fuera un poco de los grandes procesos y que te buscas un poco las soluciones por tu cuenta, ¿no? En cierto modo. Bueno, pues es muy habitual que contemos con documentos que nos permitan, con plataformas o sistemas que nos permitan exportar datos, aplicaciones o sistemas de gestión. Y los datos estándar muchas veces se exportan en CSV y en Excel. ¿Vale? ¿Qué es un CSV? Pues un CSV es este archivo, por ejemplo, de los vuelos, es CSV. Vamos a abrirlo, un bloc de notas. Esto es un archivo CSV. Un archivo CSV suele tener una primera línea de encabezado que da el nombre al campo y luego cada uno de los campos viene separado por un símbolo, por un símbolo. En este caso, punto y coma. Coma y punto y coma suelen ser los más habituales. Pueden utilizarse otros símbolos, pero estos son los más habituales. Entonces, herramientas como Excel son capaces de leer archivos CSV, como lo hemos visto en este caso, y automáticamente identifican el separador de campos y nos lo presentan en un formato tabla que a nosotros nos resulta mucho más fácil de leer que en este CSV. ¿Vale? Entonces, esto que parece así es engorroso para una persona, para una máquina es muy interesante, porque está la información muy ordenadita y en un formato texto que tiene muy poco peso como archivo. Si os fijáis, en este caso es un mega, y estamos hablando de 10.000 registros de 19 columnas cada uno. Vale. Bueno, entonces, muchas veces vais a tener la información en este formato. Vamos a ver cómo podemos trabajar con esto. Bueno, esto es lo que hemos visto ahora. Son formatos adecuados que podemos utilizar nosotros, y que es una manera y que además, funciona muy bien con ChatGPT. Bueno, pregunta que nos asalta. Pues ¿puede trabajar ChatGPT directamente con mis bases de datos? Bueno, pues sí, a medias. ¿eh? No suelen tener y no es conveniente que tenga, y además creo que lo tiene bloqueado, que ChatGPT entre directamente a una base de datos. Se utilizan entre medio unas APIs, que es una especie de puertas que lo que van a hacer es que ChatGPT se
conecta con esta API para hacer una consulta, por así decir. Esta API lo traduce al lenguaje del al SQL, a la base de datos, y trae la información de vuelta luego para que ChatGPT haga su análisis. Lo vamos a ver con una pequeña demo cómo funciona. Vale. En este caso, vamos a ver si nos abre la demo. Yo tengo una pequeña base de datos en un servidor en Microsoft. Esto es un asistente GPT donde tengo aquí una acción que es la conexión con el servidor de donde está contenido la base de datos. Y entre medio he programado una API, esa conexión, que va a hacer de traducción entre lo que pide, en lo que podemos pedir desde ChatGPT y lo que hay en la base de datos. Le vamos a preguntar, por ejemplo, es una base de datos que contiene clientes y proyectos. ¿Cuántos clientes y cuántos proyectos contiene la base de datos? Y ahora vamos a ver si se conecta correctamente, porque aquí sí que suele tomarse su tiempo y luego a veces depende Microsoft que no nos dé ningún susto, porque con misterios de la informática a veces de repente pues no conecta, pero en principio vamos a ver qué está ahí hablando. Hace un rato he hecho la prueba y estaba todo perfectamente en marcha. Pues ahí lo tenemos, ¿vale? Pues en este caso lo que ha hecho aquí ChatGPT ha utilizado la API para ir a la base de datos, consultar cuántos clientes había y cuántos proyectos. Nosotros ahora, utilizando de nuevo este método, podemos pedirle a ChatGPT que nos haga algún análisis. Vamos a hacer uno muy sencillito. Lístame el número de clientes por país en forma de tabla. Fijaos la comodidad que supone poder interactuar contra la base de datos haciendo las preguntas de este modo. ¿Eh? Claro, ¿esto qué requiere? Esto requiere un trabajo previo consistente en preparar esas APIs para que traduzcan de alguna manera las preguntas habituales que vamos a hacer desde ChatGPT a la base de datos. ¿Por qué? Porque lo que no podemos hacer es traernos toda la base de datos aquí al ChatGPT para que ChatGPT entonces haga el análisis, porque entonces estamos manejando gran cantidad de datos, estamos gestionando gran cantidad de datos y acabaríamos pues bloqueando o consumiendo tráfico de datos en nuestros servidores, la capacidad de procesamiento de ChatGPT, etcétera. Perdona. Bueno, vamos a ver qué está haciendo este proceso de consulta y aquí lo tenemos. ¿Veis? Aquí tenemos los 135 y nos ha mostrado nuestra tabla con los países, con el número de clientes por país. Bueno, pues en resumidas cuentas, ¿se puede trabajar ChatGPT contra una base de datos de forma directa? Sí, sí, bueno, sí, entre comillas, porque como decimos, hay que poner entre medio esa API, que nos va a hacer esa traducción entre el lenguaje, entre lo que pide el ChatGPT y lo que le consultamos a la base de datos, también por cuestiones de seguridad. Requiere un trabajo pues, relativamente técnico y cierto conocimiento para enfrascarse en esto, pero es posible, ¿vale? Bueno, vamos a seguir. Esto, digamos, a modo un poco de anécdota y cosas que se pueden hacer. Pero vamos a irnos a la parte, a lo que la mayoría de nosotros, de los usuarios, en nuestro ámbito de pequeña empresa, podemos hacer. Bueno, primero de todo, tenemos que preparar los datos que vamos a analizar. Porque si no tenemos buenos datos, vamos a tener malos análisis. Y ChatGPT no hace magia. Si tenemos la información mala, pues nos empezará a dar análisis malos o nos dará mucho trabajo iterando y pidiendo que limpie los resultados. ¿Vale? Entonces, lo primero que hay que hacer es preparar bien los datos. ¿Y eso qué significa? Pues que en un archivo como la tabla que os he enseñado antes, pues quede claro qué es cada columna, que los formatos estén bien. Si hablamos de millas, son millas y no son millas o kilómetros en la distancia. Si hablamos de pesos, no sea 10
T grande, mayúscula, 10 TN, 10 0, o 1000 kg, 1000 kilogramos, es decir, una coherencia en formatos de datos que sean números enteros o números decimales, ¿por qué? Las fechas y las horas tienen que estar en un formato interpretable, para poder hacer análisis. Cuidado cuando haya duplicados que no son deseados. Hay veces que hay datos que tienen que estar duplicados porque sí, pero hay veces que pueden ser errores porque se han repetido datos, ¿vale? Pues eso hay que limpiar. Cuidado con los campos vacíos. Hay campos vacíos que pueden ser irrelevantes, no nos afectan mucho en los análisis, pero otros pueden ser determinantes y pueden anular un registro. Y luego que tengamos valores razonables. Si en la distancia entre dos aeropuertos pues nos encontramos un valor cero, pues cuidado, hay algo aquí que es incoherente. Cero o uno, da igual, hay que hacer determinados, tiene que haber esos valores razonables. Bueno, podemos seguir un proceso más o menos estandarizado para preparar los datos. Y aquí se puede hacer, podemos utilizar el propio ChatGPT para que nos ayude en este proceso. Lo primero de todo, hacer este análisis estructural de revisar columnas, nombres, tipos de datos, la estructura. Luego limpiar duplicados, errores, qué pasa con los vacíos. A veces esa limpieza, o muchas veces, no tiene por qué ser eliminar un registro, sino igual es establecer un marcador que nos explique qué pasa en ese registro. ¿Vale? Como vamos un poco de tiempo regular, voy a ir a esta parte que tenía pensado hacer una demostración manual, pero lo vamos a ir haciendo un poco más ligera. Fijaros, tengo yo aquí un, un CSV con errores puestos a propósito. He preparado dos errores. Uno está en este aeropuerto, origen, EASO, San Sebastián, pues es un error manifiesto, porque estamos hablando de un dataset de vuelos desde Nueva York y resulta que tenemos un aeropuerto que no se corresponde. Y luego este otro error, que también es manifiesto, es que la distancia entre dos aeropuertos sea cero. Pero puede haber más cosas. Fijaros, hay campos vacíos. ¿Qué pasa si un registro tiene una hora de salida, pero no tiene la hora de salida? Bueno, pues ¿hay que borrar el registro? Pues probablemente no, porque lo que quiere decir es que tenía una previsión de salida, pero esta salida no se produjo. Por tanto, podemos hablar de un vuelo cancelado. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso, ¿verdad? Si veis esta fila, tenemos que hora de salida no aparece, hora prevista a las 11:59. Hora de retraso en la salida, pues no lo tiene, ¿vale? Tenemos una serie de campos vacíos. Por tanto, ¿debemos eliminar este registro? No. Lo que necesitamos es saber que cuando un registro contiene horarios de salida previsto, pero no se han producido las salidas, es un vuelo cancelado. Entonces ya nosotros tenemos una interpretación propia, propia de nuestra empresa. Puede haber otros datos en los que tenemos un horario y una salida registrada, pero no tenemos una llegada. Bueno, aquí tenemos un problema más serio. El vuelo ha salido, pero por alguna razón no se registró la llegada. Yo no sé qué es lo que ha pasado. Quizás pudiera interpretarse que son vuelos desviados. Pero entonces nos hubieran puesto quizás el otro aeropuerto al que fue desviado. O quizás son vuelos que por algún motivo no se han registrado esos datos de la llegada. Bueno, pues los podemos poner como a medias, porque nos pueden interesar para análisis, para conocer los retrasos en la salida de los aviones, pero no nos van a servir pues, para los retrasos de llegada, por decir algún caso. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que hacemos es analizar un poco todos los casos. Vamos a seguir con el... Bueno, ¿cómo se iría haciendo este análisis? Pues en realidad sería haciendo una sucesión de consultas a ChatGPT para ir siguiendo la secuencia de revisión estructural, limpieza, estandarización y validación, irla siguiendo con el apoyo de ChatGPT. Yo aquí tengo unos pequeños pasos, para que veáis, pues empezaríamos, pues, mírame el dataset, dime qué significa cada columna, qué comprendes con el tipo de valor que contiene, dime si anticipas algún problema en algún valor, si tiene alguna duda, que no me toque valores, o sea, que no me toque los registros, y luego le vamos a pedir que nos ayude a tomar decisiones sobre los errores.
¿eh? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y esto lo vamos a ver ahora ya, lo veremos ya implantado, ¿eh? Les repito, es un poco por no... esto nos puede llevar cierto tiempo y por no alargar demasiado el webinar porque nos vamos a ir sin de tiempo. Pues vamos a establecer primero una serie de record status, un campo que determinará si el registro es válido para los análisis o no. Hemos establecido tres categorías: válido, válido con un asunto, con una cuestión, o inválido. Y para aquellos que ha habido un asunto, le vamos a llamar el record issue y explicaremos, pues, mira, aquí no sé si tengo aquí tengo una rata al copiar. Lo que en realidad nos va a rellenar es la causa o el motivo de ese asunto. Vamos a ver cómo quedaría entonces un archivo así. Nos vamos a ir a este CSV validado, y fijaros qué es lo que hemos ido haciendo, qué es lo que habremos ido haciendo con con las sucesivas consultas con ChatGPT, siguiendo esos pasos, ¿vale? Veis que nos hemos añadido, bueno, primero aquí hemos añadido un dato nuevo que nos he explicado, que es para interpretar la marca horaria que teníamos en la fuente de datos, y es para tener en cuenta la diferencia de uso horario que podemos tener. O sea, realmente nos fija la hora de Nueva York, porque según cómo se tratara esto en una herramienta, pudiera haber ahí un desfase horario y nos tomara la hora local de aquí. Era una conversión. Bueno, ya está. Se deja el horario fijo para Nueva York. Luego tenemos el flight status. Voy a enseñaros los campos que tiene. Y hemos establecido estas categorías: llegada incompleta, salió pero no llegó, no salió y operado de forma completa, ¿vale? Y esto nos permite eh, categorizar esos errores o conflictos que tenemos en la información, de tal manera que luego en los análisis posteriores que hagamos podamos discriminar si en algún análisis queremos excluir algún tipo de registros. Registro si es válido, válido con asunto o no válido. Los no válidos son los que no vamos a interpretar, no vamos a incluir en los análisis nunca. No los eliminamos en este caso, sino que los hemos dejado marcados. Y aquí los asuntos, pues que habían motivado el asunto. Distancia inválida, esta es la que he marcado 0, y el origen no permitido, este es el que puse el aeropuerto de San Sebastián. Bueno, pues este sería entonces un dataset ya bien configurado, ¿vale? Después de que hayamos hecho todos los análisis. Es un poco largo, ¿verdad? Bueno, a mí también me lo pareció. Así que, como hacer esto cada vez puede ser muy tedioso y realmente una pérdida de tiempo, pues lo que hacemos es utilizar un asistente de GPT que nos haga este proceso de una forma rápida. Así que nos vamos a nuestro GPT, donde tengo preparado un GPT. ¿Vale? Los asistentes, que creo que quienes habéis venido a otra serie de cursos ya los conocéis, son, como digo yo, es como tener un becario. Un becario al que le hemos enseñado a hacer algo. Bueno, pues a este becario, ¿qué le hemos enseñado? Pues le hemos enseñado todo lo que necesita saber para hacer la limpieza de los datos. Le he establecido los 4 pasos. Os suena, ¿verdad? Que es la diapositiva que hemos visto antes. Perdón. Le hemos pedido que nos haga esta secuencia de pasos y luego, para poder ir haciendo cada uno de los pasos de forma correcta, hemos creado una serie de documentos que son la metodología para resolver, para ejecutar ese paso, y luego una guía, hemos llamado guía, con los criterios propios que utilizábamos para analizar cada uno de los casos. Es decir, por un lado, hemos separado proceso de interpretación o criterios, de tal manera que si en algún momento queremos modificar nuestros criterios, modifico solamente uno de los documentos. ¿Se puede haber hecho junto? Sí, también. Por limpieza y orden, prefería que fuera así. Vamos a ver uno a modo de ejemplo. Vamos a ver si nos lo abre. Si no, lo vemos de aquí mismo. Bueno, ya creo que ya lo he abierto aquí. Vamos a ver.
es que no lo está guardando. Vamos a abrir aquí. Por ejemplo, el paso 1, revisión estructural. Pues bueno, pues le vamos explicando qué es lo que tiene que ir realizando. Le damos instrucciones. No limpies datos, no elimines, reglas importantes, identifica tal. En realidad lo que hemos ido volcando todo lo que, todos los pasos que hemos hecho, los refinamos y los ponemos en una serie de documentos para que nuestro becario sepa y aprenda. ¿eh? Vamos a ver qué nos abre aquí el Word. ¿Vale? Bueno, mientras abre, vamos a ponerle a trabajar. ¿Vale? Entonces, ¿cómo le ponemos a trabajar? Pues vamos a subirle nuestro archivo con su error. Tengo dos demos, que lo vaya haciendo paso a paso o que lo haga todo de golpe. Vamos a hacer que lo haga todo de golpe. Entonces, lo que le estamos diciendo es, prepara el dataset que te subo, muéstrame un cuadro final resumen de los cambios realizados y dime al final si algún dato estaba con dudas. Mientras trabaja, os enseño el documento guía de validaciones, que es otro de los documentos, en este caso los criterios que tiene que seguir. Vamos a ver, no sé por qué no nos lo está abriendo. El Word, pues se ha cogido manía el Word y no lo abre. Vamos a probar si no con otro. Bueno, pues algo tenemos hoy con el Word que se ha atascado. Vamos a hacerlo a la inversa. Word, ahí está. Nos vamos al fichero. Esto es como, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Pues es lo que hacemos. Ya que no se abre solo, y aquí lo tenemos. Pues en este caso, bueno, este es otro, sí, una guía visual. Perdón, me he pasado no era ahí donde quería ir. Era aquí, limpieza de datos. Vale, este sería, por ejemplo, los criterios para ir limpiando los diferentes datos. Revisión de duplicados, revisión de valores vacíos. Y le vamos explicando para cada uno de los campos qué es lo que tiene que hacer. Todo con detalle y profusión. Entonces, toda esta información la tiene nuestro ayudante, nuestro ChatGPT, que sigue trabajando. Y aquí, mira, acaba de terminar el trabajo ahora mismo y además nos explica qué es lo que ha hecho. 10.000 filas, 19 columnas, cero registros afectados, cero tal. Este es el resumen que le hemos pedido, que siempre viene bien, porque aunque tengamos a nuestro ayudante, teniendo en cuenta que luego vamos a utilizar esta información, nos conviene saber si ha hecho el trabajo bien. Y aquí al final nos dice un pequeño resumen, vamos a ir rápido, pero resultado de la validación, validación con incidencias menores, conservamos todos los registros, ¿vale? Esto obviamente nos lo miraríamos con un poco más de calma, pero es la manera de ahorrarnos todo el trabajo de preparación. ¿Vale? Venga, vamos a seguir. Conclusión. Necesitamos siempre para hacer análisis datos claros, más los datos pues nos van a estropear el análisis, todos esos errores vacíos, esos datos vacíos, incongruentes, pues serían manchas en los informes o en los análisis, ¿verdad? Irían al informe. Un dataset nos ahorraría el luego empezar a corregir qué es lo que ha pasado aquí, este dato se me ha movido, bueno, 1000 horas. Perdón. Y consejo, apoyaros en ChatGPT para hacer el trabajo de limpieza manual, lo tenéis que hacer una vez, apoyaros una vez, pero si es algo que tienes que hacer sucesivas veces, pues te puede preparar un GPT. ¿eh? Datos bien preparados, pues os van a dar buenos análisis y buenos informes. ¿Vale? Eh, Elaborar el GPT, pues es laborioso y tedioso, como digo, pero una vez que lo tienes, pues es muy interesante. Son muchas horas de ahorro de tiempo.
Vamos con lo siguiente. Generación de informes y visualización de resultados a partir de datos. Bueno, pues ChatGPT nos puede analizar todos esos datos de los vuelos, por ejemplo, nos ayuda a analizar. ¿Eh? Primero nos ayuda a preparar el dataset, que lo hemos visto. Luego, con los datos tiene diferentes funciones. Nos permite agrupar y segmentar, comparar informaciones, nos puede identificar patrones, tiene un montón de análisis estadísticos de datos y nos los puede presentar en forma de gráficas, y lo vamos a ver. También es capaz de ofrecer explicaciones sobre los análisis que realiza. Aquí se va a limitar a analizar eh, objetivamente los datos que ha encontrado. Es difícil que introduzca conocimiento o análisis propio que tenemos dentro de la empresa. Es capaz de sugerir preguntas y nuevos análisis y de analizar luego y de elaborar informes, que eso es algo que también vamos a ver. Bueno, vamos allá. Tipos de gráficas. Pues múltiples tipos de gráficas. Aquí hay un pequeño ejemplo. Gráficas de barras verticales, horizontales, de líneas, histogramas, boxplot, o sea, de estas de puntos. Gráficas de dispersión entre variables, mapas de calor, mapas tipo donuts o imágenes tipo donuts, como la que tenemos ahí. Bueno, hay muchos tipos de gráficas, incluso en 3 dimensiones que es capaz de sacar. Vamos a ver alguna de las gráficas que hace. Vamos a coger entonces, nos vamos a ir a nuestro ChatGPT de nuevo. Vamos a ir al nuevo chat. Vamos a ir al... Voy a preparar Bueno, vamos a hacerlo aquí directamente. Vamos a subirle el archivo. No, mejor vamos a ir al hilo anterior, que ya tiene cierto criterio hecho, ¿verdad? Tiene ya cierta información de cómo interpretar. Vamos a subirle el archivo, aunque ya lo tiene el suyo. Mira, le vamos a poner, este es el archivo de datos actualizado, ¿vale? Más o menos probablemente haya hecho lo mismo, Lo debería haber hecho el mismo, pero por asegurar vamos a subirle este. Y ahora vamos a pedirle que nos haga una pequeña gráfica. Mira, vamos a decirle, bueno, nos interesa, por ejemplo, saber la relación entre la hora de salida con la puntualidad que hay. Es decir, a lo largo, según avanzan las horas del día, los retrasos en la salida, ¿se acumulan? ¿No se acumulan? Hay unas, conviene ir por coger vuelos por la mañana, es susceptible de tener más retraso, los de la tarde van a tener más retraso en la salida. ¿Eso cómo funciona? ¿Vale? Entonces, vamos a preparar un prompt, lo tenemos aquí redactado, en el que le vamos a pedir pues, que analice si existe un patrón temporal de acumulación de retrasos a lo largo del día. Establecemos una serie de límites sobre qué registros tiene que analizar y cómo queremos que sean los datos. Y eso se lo vamos a volcar aquí. Perdón, se lo voy a poner en formato texto. Vamos a ver cómo nos lo trabaja. Bueno, por ir viendo un poco más en detalle qué es lo que hemos pedido. Fijaros, que hemos especificado cómo queremos que nos presente la gráfica. Le estamos diciendo en el eje X, ponme la hora del día. En el eje Y, el porcentaje de vuelos puntuales. Analiza el resultado comparando las primeras horas del día y las últimas horas del día y redacta una interpretación breve en lenguaje ejecutivo. ¿Veis? Esto vamos a pedirle, primero, que nos trabaje los datos y segundo, que nos interprete cuáles son los datos o cuál es el análisis que ha realizado. Muy bien. Pues aquí tenemos porcentaje de vuelos puntuales de salida por hora del día. Vamos a ver. Vamos a ver. Uy, no ahora nos ha perdido aquí Nos ha perdido la imagen. A ver si la consigo recuperar con un recargar. Aquí está. Vamos a ir a gráfico interactivo. Ampliamos el chart. Vale, aquí lo tenemos. Vale. Bueno, esto tiene una modalidad interactiva. Porcentaje de vuelos puntuales de salida por hora del día. Bueno, vemos que al principio salen muy puntuales y a medida que avanza el día
Pues aquí tenemos el 77,53. A las 10 de la mañana, supongo que estos son las 10, las 11, el 74,10. A medida que va avanzando el día, pues el porcentaje de puntualidad va bajando. ¿Vale? Pues aquí tenemos una gráfica. Y si vemos la conclusión, pues sí, se observa un patrón temporal claro de acumulación de retrasos a lo largo del día. La puntualidad de salida es elevada durante las primeras horas operativas, especialmente entre las 5 y las 9, donde casi 8 de cada 10 vuelos salen puntuales. Tenemos aquí, lo dicho, un análisis. Por tanto, consejo, si tenéis que volar desde un aeropuerto de Nueva York y tenéis el vuelo a primera hora de la mañana, pues lo probable es que el vuelo salga en hora y a medida que avanza la jornada, pues ya habrá acumulado cierto retraso. Aquí, por ejemplo, no hemos especificado, pero podríamos haber establecido el límite de retraso en retrasos de más de 15 minutos. Me parecería más razonable. Vamos a ver otra gráfica a modo de ejemplo. Por ejemplo, la fiabilidad de las aerolíneas. ¿eh? ¿En qué aerolínea es más fiable en términos de cancelaciones? Hazme una comparativa. Pues venga, vamos a pedirle otra gráfica. Otra vez he perdido el prompt. Aquí lo tenemos otra vez. Vamos a seguir preguntándole. Ahí vamos. Vamos a ver ahora el prompt mientras trabaja. Lo leemos con calma. Le pedimos agrupa por aerolínea, y le especificamos el campo carrier, y por estado del vuelo, flight status. Calcula el número total de vuelos de cada aerolínea para cada estado. Ordena las aerolíneas de mayor a menor número de vuelos completados. Representa los resultados en una gráfica de barras, donde la X muestre las aerolíneas ordenadas por número de vuelos completados y el Y muestre el número de vuelos. Cada estado de vuelo se representa como una barra diferenciada, añade un título, el objetivo es comparar tal, ¿vale? Bueno, en este caso no nos ha mostrado un gráfico interactivo, sino que nos ha generado directamente una imagen. Vamos a dar la vista previa y aquí tenemos la gráfica para ver cuáles son las más fiables. Tenemos una leyenda donde nos dice en azul el estado del vuelo completado. Naranja, los que no han salido. Atención, por tanto, con EV, que tiene, bueno, pues unos cuantos vuelos cancelados. ¿Vale? La MQ también. Bueno, pues nos podríamos haberle pedido el dato. Esa gráfica es mejorable, ¿eh? Podríamos ponerle, ponme el porcentaje. Y así tenemos un valor. Tenemos esta gráfica. ¿Vale? Pero bueno, le habíamos pedido un gráfico de barras y nos lo ha puesto. ¿Vale? Bueno, tendríamos otra, pero bueno, vamos a saltarla de nuevo por priorizar un poco el seguir avanzando. ¿Vale? Bueno, por tanto, una de las vías que tenemos para visualizar datos es apoyarnos en la capacidad que tiene ChatGPT para mostrar diferentes tipologías de gráficas en base a análisis que nosotros podamos pedirle. Hay otra forma de mostrar información y es en lo que podemos llamar un dashboard o cuadro de mando. ¿eh? ¿Qué nos permite este tipo de dashboard o cuadro de mando? Pues una lectura rápida de los datos. Vamos a verlo porque es mucho más visual, mucho más fácil de verlo, si lo vemos, o sea, mucho más fácil de interpretar. Bueno, ¿en qué consiste este dashboard? Lo que nosotros estamos haciendo aquí va a ser preparar, lo dicho, un cuadro de mando con una serie de KPIs o indicadores y una serie de gráficas y los queremos ver todas de golpe. Entonces, voy a enseñaros el resultado del dashboard. Me vas a decir, ¿esto se hace con ChatGPT? Pues sí, se hace con ChatGPT. Vamos a ver si lo tenemos. Primero, vamos a ver qué es lo que vamos a analizar. Partimos de estos datos. Perdona, cierro mientras para no tener ruido, vamos a cerrar los otros archivos. Vale, supongamos que tenemos un bar-restaurante. Y este bar-restaurante, pues, sirve almuerzos y sirve cenas, pero tenemos dos espacios, el bar, la barra, o comedor informal, y el comedor más formal. Cada día de la semana nosotros vamos registrando en nuestros datos, pues, cuánta gente ha venido,
cuánto hemos vendido en comidas, cuánto hemos vendido en bebidas, cuánto hemos vendido en total y cuál es el ticket medio. Y así lo vamos apuntando para cada uno de los espacios que tenemos y para cada uno de los 2 turnos. Y hemos hecho esto pues desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre. Bueno, simplemente pues porque a modo de ejemplo he establecido ese periodo. Todos estos datos son ficticios, ¿verdad? No corresponden a ningún sitio. Vale. Claro, aquí podemos nosotros montarnos nuestro cuadro de gráficas y todo, ¿verdad? Con Excel. Esa es una forma de hacerlo. Nos montamos nuestras gráficas, cada vez que añadimos nuevos días, pues editamos la gráfica para ampliar los datos que componen la gráfica y tal. O puedo utilizar tablas dinámicas, quienes estéis familiarizados, pues os peleáis un poquito con las tablas dinámicas. Bueno, pues con ChatGPT podemos hacer esto, que lo he exportado a HTML, a vía web. Y es un pequeño cuadro de mando, vamos a ver si nos lo abre, y aquí lo tenemos, esto. Bueno, pues esto está hecho con ChatGPT. Le hemos dado una serie de instrucciones para que construya un dashboard. Nosotros podemos establecer la fecha del análisis, el periodo para el cual queremos el análisis. Vamos a ver mayo, por ejemplo. Quiero saber el bar, quiero saber el restaurante, ¿veis? Y nos va cambiando en tiempo real los datos. Hemos preparado este cuadro. Este cuadro es pues, el que hemos elegido. Pues facturación, número de personas, ticket medio, el desglose entre comida y bebida y el total, las comparativas por área, un cuadro de comparativas. Hemos puesto un par de gráficas que podemos enredar un poco y jugar con los datos. Podemos ver la evolución temporal en personas, en ticket medio. Podemos ver detalles diarios. ¿Vale? Y esto está en HTML. ¿Qué quiere decir? Que yo se lo puedo mandar a quien yo quiera. Se lo puedo mandar me lo puedo pasar a mi ordenador y cuando lo tenga que presentar ante un comité o una reunión, lo tengo ahí en un HTML, lo abro con el navegador. Así de sencillo. ¿Cómo se llega a esto? Pues hay que construirlo en este caso, con ChatGPT. No sé si ahora vamos a verlo, creo que sí. Lo voy a abrir con Visual Studio. Con Visual Studio, esta es una herramienta para programar, pero para que veáis un poco cómo está construido. ¿eh? Y aquí esto es toda la descripción de cómo hay que ir construyendo el, este dashboard. ¿eh? Todas las descripciones, todo cómo queremos que sea cada cuadro, dónde quiero que esté, cómo se hacen los análisis, todo va aquí descrito. ¿eh? Y un prompt también para que lo construya. Bueno, y podríamos decir, oye, ¿qué hago si resulta que tengo datos de un mes adicional? Bueno, pues lo podemos evolucionar. Por cierto, os voy a enseñar entonces cómo está en Claude. Esto es Claude, que lo estáis viendo ahora. En Claude lo construyo con un artefacto. Para quienes estéis familiarizados con Claude, podéis hacer un artefacto, le dais a nuevo y ahí podéis crear el vuestro. Con ChatGPT se hace utilizando la herramienta Canvas. Este sería el caso, bueno, aquí como lo voy preparando, dentro de artefacto. Pero os lo voy a enseñar en HTML, que ya es el producto terminado. Y que quedaría así. Voy a enseñar el de Claude, que es este. Vamos a cerrar el anterior. Supongamos, como hemos dicho, que tenemos nuevos datos. Bueno, pues no pasa nada. Cogemos los nuevos datos, nos vamos a nuestro archivo de datos, lo cargamos. Bueno, tenemos abierto, no nos deja, pero no pasa nada. Ahora sí, lo cargamos y ¡chachán! Tenemos nuestro dashboard. Y además en este le hemos puesto hasta nuestro propio logotipo. Todo esto se puede colorear y se puede dar la forma que uno quiera, ¿verdad? Y también puedo hacerlo pues en esto mismo. Lo he dicho, esto es en Claude. Ya veis que es muy parecido al anterior,
pero bueno, también está en ChatGPT, que lo tenemos aquí, ChatGPT con carga. Vamos a ver, aquí tenemos, en este caso la carga se hace desde aquí arriba, le metemos el archivo Excel y ahí lo tenemos, nuestro dashboard con los últimos datos que le hemos querido cargar. Entonces, de este modo, nosotros tenemos ya, digamos, nuestro dashboard construido y lo que haremos es, cada vez que tengamos datos nuevos, le subimos el Excel y tenemos esto montado. ¿Vale? Bueno, pues estos los dashboard, otra manera de presentar datos. Bueno, ¿cuándo interesa? Pues ya veis que es muy visual o puede ser muy visual, nos permite una lectura rápida de la información y de los KPIs, eh, eh, pero lo malo que tiene, por así decirlo, el punto débil es que hay que construirlo una vez y tú ya lo tienes formado. Y ese es el análisis que tienes. ¿eh? Luego vamos a ver al final cómo podemos construir un análisis con un asistente GPT, que es otra manera, digamos ya, un informe. Vale. Vamos al el siguiente bloque, el cuarto, que es, bueno, ¿qué pasa si tengo documentación o información que no esté estructurada? Porque todo está en tablas Excel que hemos tenido que preparar, pero tenemos todo, una vez que lo hemos limpiado, lo tenemos todo bien ordenado. Bueno, pues hay veces que no tenemos la información así, pues porque tenemos textos, PDFs, informes, convocatorias, actas, memorias, lo que sea, ¿vale? Bueno, pues ChatGPT, debidamente con las instrucciones adecuadas, es capaz de identificar lo que ponemos ahí, extraer información clave, ordenarla, luego comparar, sintetizar, convertir en tabla. Una vez que nosotros ya le hemos enseñado a ChatGPT qué información queremos que extraiga, ya podemos luego trabajar con ella. ¿eh? Podemos, como indicamos ahí, pues podemos ya clasificarla, comparar documentos, porque una vez que identificamos contenidos tipo, podemos compararlos entre uno y otro documento. Vamos a verlo, por ejemplo, en el caso de que queremos comparar unas subvenciones. Vamos allá. Imaginaros que tenemos estas subvenciones. Tenemos, por ejemplo, las ayudas DATEKIN, que incluyen las ayudas para proyectos que incluyen inteligencia artificial y que eh, ofrece la Diputación de Guipúzcoa, y tenemos, pues ya veis el tipo de documento que es, ¿verdad? Quienes os habréis peleado más de una vez con este tipo de documentos en los que pues no hay negritas, ni hay título 1 ni título 2, sino que, bueno, bastante que venga así numerado. O documentos como este otro, que es también la ayuda para inteligencia artificial que ofrece el gobierno vasco. Uy, este no era el que yo quería. Parece que me he traído el documento que no correspondía. Vamos a ver. Eh, lo voy a recuperar. A ver si lo tengo aquí un momentito. Voy a ir cerrando cosas para que no nos confunda. Vamos a ver. A ver si lo tengo aquí a mano primero. Que tengo aquí un GPT para analizar las subvenciones. No sé si lo subí aquí. Vamos a ver. No, aquí no está. Si no, lo cojo. Yo creo que lo tengo aquí en este otro documento. Aquí. Esta es la ficha. Em, no, pues sí, es la ficha esta que tenemos aquí. Vamos a ver. Sí, pues este documento es. Pensaba que tenía el análisis, o sea, la publicación en el BOG o en el boletín oficial. Bueno, vamos a ver cómo nos extrae la información. Si nosotros vamos a probarlo con el de Datekin, el de la Diputación de Guipúzcoa, si nosotros le pedimos directamente que nos analice una ayuda,
eh, analízame esta ayuda y ponla de forma ordenada para que la entienda, ¿vale? Vamos a ver cómo por sí misma es capaz de prepararnos un resumen. Supongo que esto lo habréis hecho todos, más que menos, y bueno, pues te ordena un poquito la información. Es un poco largo, ¿verdad? ¿Eh? No sé si tenía que haberle puesto que nos hiciera un mayor resumen, pero quiero decir que supongo que a todos os habrá pasado esto, que es lo que quiero que veamos. Cómo nos ayuda a estructurar la información, pero realmente es que prácticamente nos está haciendo lo mismo. Ya, bueno, nos ha puesto un resumen ejecutivo. Vale. Bueno, ¿qué nos podría interesar aquí? Pues nos podría interesar que también tener un becario que lo que nos haga es ayudar a sintetizar la información de las ayudas una vez que tiene identificadas cuáles son las informaciones clave que nosotros queremos extraer. Ya veis que aquí sí es capaz de sacar determinadas informaciones clave, pero puede que dé mucha información, mucha prioridad a cuestiones que no lo son tanto. Pues bueno, esto ¿os puede interesar? Bueno, no lo sé. Luego ya depende de cada uno, ¿verdad? Pero si vosotros tuvierais claro qué es la información que os interesa, desde el punto de vista, por ejemplo, de un solicitante, pues lo que podríamos hacer es prepararnos un asistente GPT, que lo tenemos aquí, si no me equivoco, y a este asistente lo que le he entrenado, lo que le hemos pedido es en qué se tiene que fijar, cómo quiero que me muestre la información. Es decir, cuando me analice una ayuda, ¿qué es lo que tiene que mirar? ¿Sí o sí? ¿Vale? Entonces, cuando yo le pida una información de una ayuda, me la va a sacar del modo que yo quiero. Vamos allá. A ver a ver si trabaja bien nuestro asistente. Claro, es que no he terminado de adjuntar el documento. Vamos así cualquiera. Vamos a adjuntarlo nuevamente. Se ve que le he dado demasiado rápido antes de que cargara. Ahora parece que sí. Voy a copiar el texto tal cual. Se lo hemos puesto antes. Y ahí va. Ahora sí. ¿Eh? Y estos campos y esta explicación que está dando aquí y esta manera de presentarla es como yo le he pedido y le he entrenado para que me analice siempre datos de subvenciones. Siempre que yo se lo pida a mi asistente de subvenciones, va a hacerlo así. Le he pedido una información clave que me identifique la ayuda, un resumen ejecutivo que de una lectura rápida ya sepa de qué va, y luego una serie ya de campos, le he pedido que me lo dé todo bien estructurado. ¿Veis que la manera de presentar la información es más estructurada y además más clara, más concreta que lo que nos había hecho antes? Y es porque simplemente está siguiendo los pasos que yo le he dicho. Por ejemplo, no le estoy diciendo que me dé ahora mismo información sobre las justificaciones o sobre la composición del tribunal o sobre los recursos, cosas que pueda haber en las bases. Pues de hecho, eso no me lo digas ahora, no me interesa. Lo que me interesa es cuestiones principales de las bases de la convocatoria, sobre gastos subvencionables, proyectos o actuaciones que se pueden subvencionar, Big Data, Machine Learning, visión artificial, inteligencia artificial generativa, procesos industriales, tal, todo. Y si yo ahora le pido que haga lo mismo con este otro documento, aunque sea la ficha de la ayuda, pues como veis, sigue la misma estructura del análisis que en la anterior.
la identificación de la ayuda, el resumen ejecutivo, todos los campos, todos los elementos que yo quiero que analice. Con lo cual, el tercer paso ya es obvio, es compárame ambas ayudas. Porque una vez que nosotros, una información no estructurada, hemos extraído la información clave, ya en cierto modo estamos estructurando, ya es mucho más fácil la comparación. ¿Veis? Gastos subvencionables, porcentajes de la ayuda, 60%, cuantías máximas del proyecto, presupuesto total, todo mucho más ordenado. ¿Eh? Lo hacemos con un GPT debidamente entrenado. ¿Vale? Por tanto, conclusión un poco de este bloque. ChatGPT nos puede ayudar a extraer información clave. Lo hemos hecho en este caso con un documento de ayudas, pero pueden ser otro tipo de documentos más sencillos. Pueden ser facturas, pueden ser albaranes, pueden ser documentos de contratos. Simplemente con que nosotros entrenemos a nuestra IA, vamos a entrenar es dar las instrucciones a nuestro becario, nuestro ayudante, al GPT, para que identifique determinados elementos. Tenemos que enseñarle cómo identificar esos elementos, ¿eh? Pero una vez que nosotros damos bien esas instrucciones, luego podemos recurrir a este asistente para que cada vez que tengamos uno de esos documentos nos haga esa extracción. Y ahora lo hemos utilizado simplemente para que nos lo presente en el chat, pero podríamos poner esa información y que nos la prepare en una tabla Excel, con lo cual convertimos una información desestructurada en una información estructurada. Bueno, desestructurada o no estructurada. ¿Vale? Bueno, y ahora vamos con el quinto paso. Luego entenderé un poco las preguntas que probablemente haya, ¿eh? Lo que pasa es que no las veo ahí, hasta que no abra el chat. Bueno, funcionalidades para estandarizar procesos y facilitar la realización de tareas repetitivas. Vale. Esto es otro mundo, un mundo muy grande, y es el tema de la automatización. ¿Eh? En el webinar anterior que hice aquí para el Colegio de Ingenieros y para economistas, hicimos una pequeña introducción de cómo podemos utilizar herramientas de automatización o robots para, para hacer que la información o el flujo, pues siguiendo una serie de reglas, vaya avanzando, y en algunos momentos podíamos introducir la IA. Bueno, ahora vamos a hablar de otra cosa, ¿eh? Y estamos pensando en los informes. ¿Qué pasa cuando yo, por ejemplo, soy el responsable de los aeropuertos de Nueva York y tengo que preparar un informe anual sobre cómo han ido los vuelos desde Nueva York, ¿eh? Pero podéis hacer vosotros, obviamente, vuestra traslación a vuestro propio escenario. Yo tengo que preparar todos los meses un informe comercial o un informe contable, o tengo que hacer una memoria tal, cada 6 meses, cada año, y, y es un rollo. Ya sé que parto del documento anterior, empiezo a construir, pero claro, ¿cómo podemos enlazar estas funcionalidades, estas capacidades que tiene ChatGPT de hacer informes y o sea, de analizarnos datos con la composición de un informe? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver, ¿eh? ¿Qué nos interesa? ¿Cuáles son los retos? Y esto va habiendo una evolución, ¿eh? Esto cada vez está más cerca de tener un buen resultado. Y vamos a ver cosas que no están ya nada mal. Pero claro, los retos es que sea una estructura homogénea, es decir, que cada vez que hagamos el informe no sea totalmente nuevo, sino que sea reconocible respecto al anterior, que no tardemos mucho tiempo en hacerlo, porque a ver si va a costar más la salsa que los caracoles. Interesante, que pueda ser asistido, es decir, que no sea darle a un botón y ya está, porque cuidado, ahí igual sale algo que no es lo que nosotros queremos, y aparte que nos perdemos el proceso de elaboración en el cual nosotros como profesionales podemos intervenir con nuevas preguntas y nuevos análisis, ¿eh? Por tanto, es esta parte de asistido, ¿eh? Apoyo en interpretación y conclusiones. Y que luego además la propia IA nos da ese apoyo, ¿eh? Y luego muy importante, siempre supervisado, ¿eh? En algún momento nosotros tenemos que, por supuesto, leerlo. Hay tres formas de acelerar los informes. Una, la parte de agentes, que es esa automatización. Los agentes, que es algo que se está desarrollando cada vez más, y es que nosotros al final le demos
a la IA un objetivo final y va a ser ella quien de forma autónoma se va a planificar. Claro, es muy cómodo, le doy a un botón y sale. Pero como es la IA la que se planifica lo que tiene que hacer, pues hay una parte que se nos va de control. Por lo tanto, puede que el resultado final no se ajuste a lo que nosotros estamos esperando de esa homogeneidad o repetitividad de los informes. Por lo tanto, para mí todavía es una cuestión que requiere pensárselo antes de generar un informe automático. Otra cosa son fichas o cosas sencillas que sí se pueden automatizar. Luego está me voy aquí a la tercera parte, que es el dashboard. Es lo que hemos visto antes. Pues es una manera de acelerar un informe. Ya veis que una vez que yo tenía la tabla de datos, lo subo al dashboard, al archivo, y lo tengo ahí publicado. Y luego es volver a utilizar un GPT personalizado que nos guíe paso a paso en la elaboración del informe, que además, al hacerlo paso a paso, podamos ir interviniendo y preguntándole nuevas cosas. Es decir, somos nosotros, en este caso, quienes dirigimos la elaboración del informe, en contraposición a lo que decía de la gente. Y vamos a ver una demo, ya simplemente como conclusión, para ir terminando. Entonces, nos vamos a ir a nuestro asistente que nos ayuda a hacer informes de vuelos. ¿Y qué es lo que hemos puesto en el asistente? Pues una serie de instrucciones para guiarnos cómo queremos que sea nuestro informe. Fijaros que nuestro informe va a tener siempre una introducción, un apartado de relación hora de salida con puntualidad, un apartado 2 de fiabilidad de las aerolíneas, son las gráficas que hemos visto antes, y un apartado 3 de comparativa de la evolución del número de vuelos por compañía. Y al final unas conclusiones, ¿vale? Un ejemplo sencillo de un informe. Y yo le he dado una serie, claro, le hemos dado una serie de guías muy similares a las que hemos utilizado antes para interpretar los datos, ¿eh? Porque aunque no tiene que construir las gráficas, bueno, sí va a construir gráficas de cero, porque le hemos puesto, lo he preparado para que construya los informes, o sea, para que construya las gráficas. Es decir, tiene que saber eh, interpretar los datos que le vamos a subir para que construya las gráficas de acuerdo a esa interpretación. La interpretación me refiero a qué es flight status, qué significa que un vuelo, o sea, que un registro sea válido o no válido. Todo eso tiene que tenerlo, ¿eh? Entonces, le estamos dando mucha información de contexto para que sepa cómo tiene que actuar en cada caso. Y cada vez que vaya a hacer una de las etapas del informe, le hemos preparado una guía para que sepa cómo hacerlo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sería el proceso? Bueno, pues yo le voy a subir mi archivo de vuelos, ¿eh? Hemos terminado, vamos a ponernos en un escenario, hemos terminado el año, el mes o lo que sea, y tengo que subir mi dataset, voy a subir el validado, ¿eh? Y vamos a decirle pues que empiece, en este caso, vamos a pedirle que nos haga un informe guiado. Vamos a seguir estos pasos, ¿eh? Yo soy el que tiene que hacer el informe y mi asistente me va a tutorizar cómo hacer el informe y me va diciendo, oye, pues venga, introducción. Comenzamos con la introducción y después al primer apartado. Pero le voy a decir, no. Bueno, prepara una breve introducción. Prepara una breve introducción. Vamos a hacerlo bien. Y nos presente la breve introducción y nos prepara pues un texto, que lógicamente pues podríamos editar lo que quisiéramos. Quiero ahora el primer apartado. Ahora el GPT sabe que tiene que construir una gráfica, va a consultar la guía de cómo construir esa gráfica y va a ir construyendo ese bloque del apartado. Mientras tanto, os voy a enseñar otra cosa que es interesante y es que, ay, perdón, vamos a ver, me voy a ir a nuestra carpeta donde tenemos aquí la elaboración del informe, ¿vale? Y donde yo he preparado, a ver si se abre el Word, parece que sí, una muy sencilla
plantilla, ¿vale? Seguro que a ChatGPT no se le ocurre hacer una plantilla con estos colores. ¿Eh? Y le he preparado mi plantilla de cómo quiero que sean mis informes, ¿de acuerdo? Hasta le he puesto el logo ahí arriba. Pues bien, vamos a volver a nuestro ChatGPT, a ver si ya termina de hacer la gráfica. Y aquí se va a tomar un poco su tiempo, por lo que veis, porque tiene que ir haciendo varias gráficas. Claro, para conseguir la plantilla o sea, para conseguir una plantilla homogénea, pues uno de los elementos que he tenido que darle a nuestro GPT son, lo enseño aquí mientras, a ver dónde teníamos, el estándar visual. Le he explicado cómo tienen que ser de colores todas mis gráficas. ¿Eh? ¿Vale? Le damos una información para que adecue visualmente a estas tonalidades, pues para que pegue visualmente con la plantilla que tenemos, ¿eh? Porque estamos buscando esa homogeneidad también, no solo en los datos, sino también en el aspecto visual, ¿vale? Bueno, tenemos aquí la gráfica y ahí veis cómo la tenemos en morado. Vale. Vamos a hacer una cosa entonces ahora, como ya andamos mal de tiempo, voy a repetir de nuevo el, el informe, pero le vamos a pedir que nos haga todo de una tacada. Le va a llevar más tiempo. Igual mientras lo hace, vemos algunas de las preguntas. Mm, bueno, no sé si lo va a hacer realmente todo de golpe ahora, ¿eh? Voy a asegurarme que empiece a hacer las primeras gráficas, porque si no, no lo va a hacer. Sí, va a hacer las gráficas y la tabla de resumen. Vale, pues mientras lo hace, si os parece, voy a ir viendo, vamos a ver si tenemos alguna pregunta en el chat. De momento no veo. Ah, aquí tenemos en preguntas y respuestas. Mira, de Jürgen. Gracias, Jürgen. Vamos a ver. Tema actualidad de los datos. ¿Viene por defecto la fecha o hay que preguntar expresamente de cuándo son? Mm, creo que te refieres al principio, no sé si te refieres al principio de la pregunta, o sea, al principio del tema cuando hablábamos la actualidad de datos de... Sí, al principio. No, a ver, no es necesario preguntarle a ChatGPT de cuándo son sus datos, de cuándo tiene esa información cargada, salvo por curiosidad o porque estés preguntándole alguna información reciente. ¿Eh? En principio, lo que sí suele ser habitual es tener habilitada en ChatGPT el que pueda acceder a la web para consultar datos recientes, de tal manera que él, de forma automática, si tú le estás preguntando alguna información reciente, porque en tu pregunta ya se infiere que hay una necesidad de conocimiento de fecha, em, ChatGPT va a ir a consultarlo ahí. No sé si te he respondido, Jürgen. Muy bien. Vale, por lo demás creo que no tenemos más preguntas. Si alguien quiere lanzar su pregunta por chat o por el sistema de preguntas y respuestas, adelante. Si no, vamos a ir bien, vamos a volver a nuestro informe a ver si lo tiene. Bueno, todavía está trabajando. Es que le hemos dado mucho trabajo, ¿eh? Este sí que esto es la parte, esto es lo más arriesgado, el directamente darle a un botón y que me haga el informe. Pero es por intentar, bueno, como nos estamos pasando de la hora ya, por ver cómo nos puede sacar el informe con el formato que nosotros le hemos dado. Se supone que ya está generando el Word. Vamos a ver. Se lo toma con calma.
Bueno, pues volveremos aquí a nuestro... Bueno, ya veis en general que, por resumir un poco todo, es muy importante tener los datos bien preparados, apoyaros siempre en ChatGPT para preparar esos datos y explotar estos GPTs siempre que tengáis cosas que se repiten. Vale la pena dedicar tiempo a prepararlo bien y luego ya, y eso os va a ahorrar mucho tiempo, va a ahorrar mucho tiempo, ¿eh? Evidentemente, hay diferentes grados de complejidad y luego ya depende qué tal los veis vosotros enredando en estas cosas, o bien si no, pues siempre hay, como en nuestro caso, empresas o personas que nos dedicamos un poco a este mundo y que precisamente pues vamos en esta línea, ¿no? En dedicar este tiempo para dejar este tipo de, en este caso, GPTs o sus conexiones con bases de datos, con APIs o con otras herramientas para luego ahorrarnos tiempo en nuestro día a día. Bueno, vamos a ver si es capaz de sacarlo. Bueno, otra cosa que no he comentado es que cuando creéis un, un asistente GPT, es muy importante. Voy a abrir una pestaña nueva. Vale, vamos a ver. Cuando tengáis un GPT, voy a venir al asistente o consultas bases de datos y vayamos a la hora de editarlo, en el apartado funciones, es muy importante que esté siempre este intérprete de código y análisis de datos, ¿eh? Es el que necesita para poder hacer gráficas y trabajar con tablas. Si no, de repente dices, "Jo, si no, no sale, no lo hace, pues esto es clave, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a volver y bueno, pues aquí sigue nuestro GPT. Tabla G2 de filas. No sabemos si todavía está realizando algún... Si no, yo no sé si tenía aquí uno ya uno realizado. No, creo que borré el que tenía. Era una pequeña plantilla, ya a modo por enseñaros una que hubiera realizado. Vamos a ver. Esta es la parte, bueno, pues son cosas que irán mejorando en ChatGPT, ¿eh? Y así como en las otras herramientas, que todavía pues son procesos que en realidad son muy rápidos, porque si lo comparamos con hacerlo nosotros desde cero, hemos ganado muchísimo tiempo. Lo que pasa es que el tenernos a la espera, pues nos hace que parezca que sea mucho tiempo, pero en realidad lo hace mucho más rápido. En todo caso, por eso, y además a mí me parece más interesante, la idea es ir paso a paso, ¿no? A ver, tenemos aquí mientras otra pregunta. Hola Alfonso, me he conectado tarde y me gustaría disponer de la presentación que has utilizado. ¿Puedo descargarla? Bueno, sí, la presentación la distribuirá el Colegio de Ingenieros, o Economista, uno de los dos, pero sí se va a distribuir a las personas que han asistido. En la presentación tenéis al final también mis datos de contacto, por si alguien sentiros libres para lanzar cualquier consulta. Voy a hacer una trampa a ver quién es más rápido. Voy a pedirle a nuestro chat GPT que nos haga solamente una gráfica. Le vamos a poner a trabajar en paralelo. Ah, no, esta era la base me he equivocado. Era el informe. Vamos a subirle y que nos haga solamente una. eh, hazme la introducción y la primera gráfica y luego genérame el Word con esos dos apartados solo. Vamos a ver si este por casualidad termina antes que el otro que tiene que hacer.
todo el trabajo. Ah, pues aquí lo tenemos ya. Se ve que se ha puesto las pilas. Vamos a ver si me lo deja descargar. Aquí lo tenemos. Y a ver si lo ha hecho bien. Nos vamos al proyecto para guardarlo ahí. Ahí lo tenemos. Y a ver si ha habido. A ver si lo ha hecho bien. Bueno, pues nos lo ha hecho. No ha estado mal. No ha estado mal. No ha respetado todos los colores bien. Aquí tenía que haberlo puesto en violeta. Pero en general, si veis, podemos ponerle un 8, un 9, ¿eh? Nos ha mantenido la estructura, nos ha puesto las gráficas, la tabla, el análisis, todo con los colores y formatos que nosotros le hemos dicho, nos ha puesto el logo, ¿eh? O sea que, bueno, yo creo que, lo dicho, no le vamos a poner un 10, pero un notable alto o incluso sobresaliente podríamos darle, teniendo en cuenta que le hemos subido nuestro archivo de datos y le hemos dado un botón y nos hemos quedado mirando la pantalla. ¿Vale? Así que, bueno, pues esto es lo que os quería contar hoy. Ya un poco para terminar, pues lo dicho, dudas y preguntas que ya me habéis venido lanzando. No sé si queda alguien que quiera preguntar algo más. Y nada, pues es que ricasco a todos. Muchísimas gracias por vuestra atención. Ahí tenéis mis datos de contacto, que os los tendréis también en la presentación. Y bueno, aquí tenéis el QR donde creo que se va también a publicar el, el vídeo, la grabación de la jornada. Muchas gracias, Alfonso. Muy bien, muchas Pues nada, gracias. si no hay más dudas, os enviaremos todo. Tengáis buen día. Muy bien, gracias. Agur. Agur.